La Alianza Agroalimentaria Aragonesa es una plataforma de comunicación conjunta que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia del sector agroalimentario. Está compuesta por UAGA, SAJA y UPA como organizaciones agrarias, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, de Navarra, de País Vasco, también el Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas, los 3 colegios de veterinarios de Huesca, Teruel, Zaragoza, las cooperativas agroalimentarias aragonesas, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón. En definitiva, estamos hablando de la práctica totalidad del sector. Nos hemos venido hasta el Hotel Inside by Meliá en Zaragoza, donde nuestro amigo Javier Mené nos ayuda mucho adornándonos este plató con productos frescos de temporada que da gusto verlos, y también con algún producto acabado como un poco de vino, un poco de aceite, y quién sabe si luego nos lo tomaremos todo. Para preguntar, para comentar si realmente estamos haciéndolo bien, hoy hemos llamado a una buena amiga, a una experta en estos temas, que es Carmen Abad Zardoya. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Juan. Muchísimas, pues encantado de verte, como siempre, tan amable, tan cortés. Y Carmen Abad, que es compañera de la Academia Aragonesa de Gastronomía, pero Carmen es muchas más cosas. La doctora Carmen Abad se licenció en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, y desde el curso 2003-2004 ha impartido docencia en dicho departamento. La principal línea de investigación de Carmen se ha centrado, curiosamente, en el espacio doméstico de la Edad Moderna, contemplando desde un enfoque interdisciplinar en la que priman los estudios sobre cultura medieval y la perspectiva de género. Paralelamente ha desarrollado y desarrolla otra línea de trabajo enfocada en el espacio y ajuar culinarios, así como en las implicaciones entre arte y gastronomía. Ha participado en proyectos expositivos relacionados con sus líneas de investigación y ha ejercido la docencia en diversos centros privados e instituciones culturales, incluidas instituciones tan relevantes como el Museo del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, la Biblioteca Nacional, el Museo Goya, el Museo del Teatro Romano César Augusta. En definitiva, estamos ante un lujo el tener a Carmen aquí, y yo creo que le pasa como a los agricultores y ganaderos, que nunca están tan bien reconocidos como debieran. Luego contaremos alguna cosa más de Carmen, pero entrando en materia, Carmen, como académica, como profesora de la universidad, ¿crees que se está comunicando bien a la sociedad la relevancia, como digo, la importancia del sector agroalimentario? ¿Cómo crees que podemos mejorarlo? A ver, yo creo que la realidad nos ha hecho una buena parte del trabajo, en el sentido de que la pandemia y el tiempo del gran confinamiento han hecho que, bueno, todo el mundo considere absolutamente vital, no importante, sino vital, el sector agropecuario. Esa parte del trabajo la tenemos hecha, pero eso no significa que lo tengamos todo, o sea, que no tengamos que comunicar algo más. Yo creo que nuestra labor en este sentido es explicar que no solo este sector satisface unas necesidades vitales, unas primeras necesidades, sino que es parte de nuestro acervo cultural. Bueno, tenemos aquí vino, tenemos aceite, pero podemos pensar que con la tripa, por ejemplo, de los corderos se hacen los instrumentos de cuerda para música antigua, que de la molturación de la oliva viene un tipo de combustible muy interesante y muy sostenible hoy en día, que se utilizaba desde los romanos y se utilizaba muchísimo en los braseros del 17, que es el herraj, de nombre precioso. Es que hasta hay un acervo lingüístico, ¿no?, que forma parte de nuestra cultura, y esto yo creo que es donde tenemos que incidir, porque nos ha quedado muy claro, gracias a esta desgraciada pandemia, que esto es fundamental, es lo prioritario. Siempre aprendemos cosas con Carmen Abad Zardoya, qué pena que no podamos disfrutar más de ella. Desde el año 2009 es miembro integrante del Grupo Consolidado de Investigación del Patrimonio Artístico de Aragón, Espacio Doméstico, y es investigadora de 2 proyectos de investigación de ámbito nacional, dirigidos desde la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma también de Madrid. Es miembro, como digo, de la Academia Aragonesa de Gastronomía, y este año forma parte del claustro docente de Máster ñam, el título en Gestión e Innovación Gastronómica en la Universidad de Cádiz. Carmen siempre está a la vanguardia de este tipo de cosas.
Has investigado mucho, Carmen, y lo sigues haciendo, en los usos y costumbres gastronómicos. ¿Consideras que hay un buen diálogo entre el sector de la gastronomía y la agroalimentación? ¿Deberían de hablar más los agricultores con la hostelería y viceversa? A ver, yo creo que la buena hostelería, y voy a poner el apellido, o sea, perdón, el adjetivo por delante, la buena hostelería es muy consciente de la importancia del producto, es sumamente consciente. Esto yo lo tengo muy claro. En ese sentido, creo que son dos sujetos en diálogo que en este sentido tienen una buena predisposición el uno al otro. Lo que considero es que hay un espacio en medio que hay que llenar, y no sé si es responsabilidad de unos y de otros, porque muchas veces, a ti también te habrá pasado, Juan, que grandes hosteleros de este país tienen problemas verdaderamente serios para comprar lo que quieren comprar. O sea, conocen los productos, los conocen perfectamente, valoran los productos, y el problema es la distribución. Son estas paradojas del mundo global, donde yo puedo conseguir una especia del otro lado del planeta sin ningún problema, que me la mandan hasta el último valle recóndito del Pirineo aragonés, y en cambio no puedo conseguir la leche o las verduras del valle o de 2 valles más allá, ¿no? Es un problema muchas veces de distribución. Pero yo creo que más que de diálogo entre dos partes que yo creo que están bien predispuestas la una y la otra, ese es el eslabón intermedio, ¿no? Y esos apoyos que se necesitan para la distribución. Lo que no hemos dicho es que Carmen también es cocinera. De hecho, ejerció de cocinera, de manera que ha sido cocinera antes que fraile, nunca mejor dicho, por eso habla con conocimiento de causa. Hemos visto tus colaboraciones e implicaciones directas con exposiciones muy relevantes, como aquella de gastronomía en su tinta, en la Biblioteca Nacional con Ferran Adrià, entre otros. El Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Ibercaja, diferentes universidades españolas son escenarios habituales para ti, Carmen. En muchas de ellas pones de relieve la importancia de la mujer. Te hemos seguido en las conferencias que afortunadamente podemos ver ahora en Internet a través de los canales, ¿verdad? ¿Qué mensaje mandarías al mundo rural agroalimentario, sobre todo en lo que se refiere al papel de la mujer? Bien, la mujer siempre ha estado ahí. El problema ha sido fundamentalmente de visibilidad. Pero esto, a ver, en el pasado el problema de visibilidad, en mi opinión, radicaba fundamentalmente en la proyección de los productores como estructuras familiares. O sea, quiero decir, en general, los productores agropecuarios son en su gran mayoría, ¿no?, pues explotaciones familiares, y entonces digamos que el papel de la mujer estaba enmascarado dentro de la estructura familiar. Claro, esto hace unos años había una sola estructura familiar, ahora la familia es muy variada y es distinta, ¿no?, de la del siglo pasado, de la del siglo XX, pero es que además en el mundo agropecuario es más importante también la introducción de la tecnología, de la técnica y de la tecnología, de ambas cosas que no son exactamente lo mismo. Y esto requiere una formación adicional a la formación tradicional, que es muy valiosa, una formación que en muchos casos es académica y que tienen tanto hombres como mujeres. Y en ese caso yo lo que auguro es que la presencia femenina va a ser más visible con el paso del tiempo, ¿no? Porque ya no está vinculada a los roles familiares, por un lado, y luego porque el papel de una formación que no es exactamente la tradicional también es cada vez más relevante. Es decir, que a veces tenemos esa idea desdibujada de que en el mundo rural se sigue yendo con la azada y demás. Eso ya no tiene sentido. Como tú muy bien dices, tecnológicamente, técnicamente está muy avanzado. ¿Quieres decir, Carmen, que posiblemente el papel de la mujer vaya a jugar una relevancia especial en esas nuevas tecnologías? En las nuevas tecnologías y en la recuperación de saberes tradicionales, que eso también, de saberes y de técnicas tradicionales de cultivo, de pastoreo, de todo. O sea, en esa reconstrucción histórica de lo mejor también, no solamente no vamos a hablar de esos dos mundos como algo disociado, sino que yo creo que tienen que convivir perfectamente. Qué pena que tengamos que cortar, porque estos vídeos duran lo que tienen que durar. Hemos hablado un ratico con Carmen Abad Zardoya, doctora, profesora, investigadora, comunicadora, y como digo, un lujo tenerla aquí en Aragón y un lujo que pueda seguir viajando
a todos esos centros de cultura tan importantes, con unas publicaciones sensacionales, y si pueden, no dejen de verla, búsquenla, porque hay charlas verdaderamente interesantes que pueden ver en los canales de Internet. Gracias, Carmen, un placer como siempre, muchísimas gracias. A partir de ahora eres embajadora de Un honor. estos productos de la Madre Alianza mía, yo Agroalimentaria. encantada. Y siempre se aprende, porque siempre aporta muchas cosas, Carmen Abad. Gracias, Carmen, y a todos ustedes, no dejen de vernos en este canal de redes sociales de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, y será hasta pronto, hasta la próxima.